La espera por fin terminó. The Flash ha llegado a las salas de cine y podemos decir que después de todos los tropiezos, esta película ha demostrado que hay esperanza para este gran universo y sus personajes. Pero, ¿qué tal está la historia? ¿Es de las mejores cintas del género de superhéroes? ¿Y cumplió con su propósito para el DCU? Bueno, es tiempo de que finalmente hablemos completamente con spoilers de The Flash. A partir de aquí quiero advertirte que si no lo has visto, es el momento correcto para salirte del video y regresar cuando ya hayas visto esta entrega del Velocista Escarlata. Además puedes revisar mi opinión sin spoilers de la película, donde realmente no hacemos referencia a nada que pueda arruinarte la historia. Y de paso te recuerdo suscribirte con campanita y dejar un like en el video para no perderte de más contenido. Dicho eso, podemos comenzar. Antes de meternos de lleno en lo que es la película, quiero recalcar y que quede de la forma más clara posible que lo que estoy a punto de decir se basa en mi manera de ver la película y lo que sentí en mi experiencia personal. Por lo que si ustedes tienen opiniones diferentes a la mía o no están de acuerdo con lo que digo, pueden hacérmelo saber en los comentarios y pueden expresar completamente su pensamiento de esta entrega. Ya que sea por lo que diga yo o cualquier otra persona, el dilema de si esta cinta cumplió o no va a estar latente durante mucho tiempo más. Así que advertida esa parte, he de decir que The Flash es una película que me gustó en un 75% de lo que presentó en historia. No solo es una cinta llena de acción y momentos épicos, sino que tiene las bases sólidas y definidas para llevar a cabo la trama. Desde el principio pone toda la carne en el asador con una espectacular escena de Batfleck en una persecución contra el hijo de Carmine Falcone, que ha robado un virus letal del hospital de Gótica. Personalmente, como fan de Batman, me encantó la escena porque me recordó a esos icónicos momentos que tiene el personaje en sus películas. Es muy impresionante cómo desde el inicio logran cautivar al espectador y mantenernos con los ojos pegados a la pantalla, aun cuando Flash salva a unos bebés hechos en CGI que parecían muñecos. Creo que esa primera parte establece un escenario muy diferente a lo visto en Justice League, que es adecuado para presentar el primer acto de la cinta que desencadena todo. La química entre Barry y Bruce es absolutamente natural y es como una relación de mentor y aprendiz acertada para ambos personajes. Creo que el conflicto interno que le establecen a Barry para salvar a su madre es correcto en el sentido que impulsa al personaje a de una u otra forma llevar a cabo el Flashpoint. Me parece que más allá del aspecto visual en efectos especiales, la ambientación del cronoespacio de la fuerza de velocidad logró transmitir esa vibra cósmica interdimensional que un lugar como la Speed Force debe tener en una historia como esta. Y el momento en que Dark Flash saca a Barry del cronoespacio es bastante intrigante por cómo muestran al villano y dejan al héroe en un escenario desconocido. En ese sentido, la película nos muestra esta nueva línea de tiempo muy similar al cómic de Flashpoint, con un lugar demasiado ideal para ser cierto. Creo que la dinámica entre ambas versiones de Barry es chistosa por la personalidad de cada una, siendo una más seria, madura y adulta, y la otra un poco más irritante, insoportable y básicamente lo que nos molestaba de esta interpretación de Flash, pero que lo vi de una forma en que demuestra cómo el Barry principal, a medida que avanza la historia, va convirtiéndose en un verdadero héroe, aprendiendo de sus errores y haciendo los sacrificios adecuados para arreglar todo. Ya por ser fanático, desde que aparece Keaton me emocioné mucho, y a pesar de que no sabemos qué lo llevó a estar en modo indigente, creo que su explicación del multiverso y en cierta parte lo que lo lleva a salir de su retiro hicieron que, a diferencia de otros personajes, este tuviera una funcionalidad completa en el viaje de Barry como un gran personaje de apoyo. Sus escenas de acción, de diálogo, los momentos que comparte con Flash son muy bien manejados. Creo que la historia nos da mucha intriga con respecto a Supergirl y es un arco argumental que posiciona al personaje en una vital importancia para la batalla contra Zod. El transcurso de la película también logra que, si bien ella le dé la espalda a los héroes, es orgánica la redención que tiene para apoyarlos en su lucha. Y más allá de la gran batalla que llevan a cabo, ese momento lo único que nos presenta es que, al igual que en Flashpoint, un mundo que cambia su pasado y mantiene viva a la madre de Barry es un mundo que debe morir, por más de que siempre se intente cambiar el presente para hacerlo. Debido a eso tenemos la muerte de Supergirl y Batman, que según lo que explica la película son intersecciones inevitables, y evidentemente la destrucción de ese mundo es también una intersección inevitable, cosa que me pareció sumamente inteligente y adecuada para presentar el desenlace de la historia y un suceso que realmente obligue a Barry a entender que debe sacrificar lo que ama para salvar la existencia. Digamos que la identidad de Dark Flash era muy obvia cuando al joven Barry comienzan a enterrarle cosas por todo el cuerpo, y más allá de ser el que esté detrás de todo o que sea la contraparte para Flash, lo vi como la representación de que es el mismo Barry Allen quien es el villano de su historia, tal como lo fue en Flashpoint. Y si bien en esa historia la participación de Reverse Flash está totalmente justificada, aquí se me hizo más notoria que Barry es el culpable de todo. En tema de trama, los cameos se me hicieron un muy buen añadido porque son guiños a la historia de DC que le dan un muy buen momento a la cinta. No son de esas apariciones que deben sostener la historia para que la película sea buena. Realmente
sé es que el argumento que nos explican del multiverso y los viajes en el tiempo es muy bien justificado y tiene una gran representación en esa escena cuando los universos chocan. En lo personal sentí que el final está muy bien logrado porque al igual que en el cómic nos muestra una escena muy emotiva entre Barry y su madre que son capaces de sacarte una lágrima por ese gran sacrificio que como héroe debe hacer y más por el arco argumental que presentan en toda la historia. Del final vamos a hablar más adelante. Ahora bien, ya les comenté las partes que me gustaron, pero evidentemente al ver la cinta de manera objetiva te darás cuenta que hay muchas conveniencias de guión dentro de la secuencialidad de esta, y se los dice alguien que se la ha visto 4 veces en una semana. Primero que todo sentí que esa forma de inducir a Barry en la tristeza por su madre fue muy forzada porque simplemente lo hace porque su padre se lo recuerda, y porque la película más que otra cosa debe recalcar en ese hecho. En el cómic por lo menos nos presentan que es una idea que Barry ha pensado mucho porque de verdad extraña a su madre, y lo hace por estar con ella, pero en este caso no es algo que pase por su mente hasta que su padre lo mencione, y realmente lo hace es por la tristeza que siente de que injustamente él está en la cárcel, que si bien para el contexto del DCU es adecuado, fue muy forzado como inducen a que Barry haga eso para desarrollar la historia. Y digamos que posteriormente la película se enrolla demasiado tratando de explicar muchos temas que se hace que se vuelva demasiado complicado entender lo que pasa, aun cuando eso después justifica lo que ocurre en la película. Se me hizo un poco estúpido y muy conveniente que el Barry original terminara perdiendo sus poderes por el accidente que se los dio en el pasado. Es como si a Peter Parker lo pica otra vez una araña radioactiva y pierde sus poderes. Es muy convincente para la trama debido a que si él no perdía sus poderes dejaba a su Barry del pasado ya establecido y él podía volver al futuro. Aunque si bien no sabemos si habría un futuro por la intersección de la destrucción del mundo, ese estúpido hecho genera que deban buscar a Supergirl y Batman y terminen ocurriendo todos los otros acontecimientos. Personalmente me pareció que a pesar de que la batalla contra Zod era muy devastadora en todo sentido, al saber que no podían resolverlo, la intervención de Dark Flash es innecesaria, ya que lo justifican con que es su versión joven, pero no hay un propósito para que él aparezca, y además que termine asesinando a su yo del pasado sin siquiera tener una pelea antes, sino porque fue demasiado imbécil como para no darle al Barry correcto. Es un mediocre desenlace para la historia porque no deja una significativa lucha para el héroe, sino que el suceso que impedía que todo este mierdero se solucionara termina en 5 segundos cuando Dark Flash se automata. Digamos que convenientemente eso es lo que ocasiona que sí o sí en la película se den ciertos acontecimientos y se siga cierta continuidad, que si bien tratan de que con muy buenas escenas y personajes no sean tan notorias, si ves la película a profundidad te darás cuenta de esa conveniencia así como de los agujeros de guión. Particularmente quiero centrarme en uno que nunca se resuelve en la película y que es fundamental en la historia de Flash, que es quién mató a la mamá de Barry. Y sabes que 100% alguien la mató porque o si no el papá de Barry no estaría en la cárcel, ya que se habría determinado que fue un accidente o algo así, cosa que me parecería aún más estúpida, pero digamos que en el cómic Flash evita que Reverse asesine a su mamá. Aquí simplemente cambia una lata de tomate porque no les daba para decir quién la mató, por qué y cómo la mataron, o simplemente porque este Flash es demasiado estúpido como para no averiguar cómo murió su mamá. Y es que al principio dices que a lo mejor es Dark Flash sustituyendo a Reverse Flash, pero al final te quedas con la pregunta y eso le resta peso al argumento principal y el conflicto interno de Barry. Otros agujeros menos notables pero bastante insatisfactorios es por ejemplo qué carajos le pasó a Bruce Wayne como para que ande como un indigente en su propia casa. Si fue que se le murió Alfred, se le murió Robin o qué le pasó. Jamás responden eso y hacen más largo e innecesario el transcurso de la película porque perfectamente pudimos evitarnos toda esa parte de Barry investigando por su cuenta lo de Superman. Yo lo tendría con una mejor razón si lo hubieran justificado por qué dejó de ser Batman o qué fue lo que le pasó. Y no me salgan con que es porque Gótica es una de las ciudades más seguras del mundo, porque incluso después de su retiro, Bruce es una figura que sale a la calle y trata de mejorar la ciudad en todo sentido. Con Supergirl particularmente sentí una conveniencia porque ella casualmente es quien tiene el códex en su sangre. No podía ser Kal como siempre ha sido la última esperanza de Krypton, sino que tenía que ser ella porque si no, no había pelea. Puta, es que hay veces que se la remaman. Puede que esto no sea tan notorio cuando se ve la película y lo digo porque tuve que verla varias veces para poder darme cuenta. Y es que repito que estoy satisfecho en una gran parte de lo que se nos presenta porque la secuencialidad es indicada, tiene muy buenos personajes que mantienen la historia y la trama no es nada del otro mundo, es sencilla pero hay bases sólidas para justificar los acontecimientos de la película. El problema viene con esas conveniencias y agujeros que disminuyen el valor narrativo de la cinta. Con esta película me pasó exactamente lo mismo que con No Way Home. Es una entrega que disfruté de inicio a fin, en la que me emocioné, grité, lloré y que voy a ver miles de veces sin que me deje de gustar, pero en la que en el fondo sé que el guión no es una joya del cine. Pero la verdad es que The Flash comete menos errores que Sin Camino a Casa. Como digo, es una película completamente disfrutable en muchos aspectos y así yo me di cuenta de esto, seguiré queriendo a esta película por mostrar una narrativa sencilla y sumamente entretenida y que tiene respeto por los personajes y la historia de DC con su pasado y futuro.
Uno de los aspectos más importantes para esta película era sin duda alguna el rol que cada uno de los personajes debía ocupar para mantener la calidad de la historia. Empezando por el Barry Allen original, he de decir que vemos una faceta más apegada a los cómics, menos burlona y más seria y madura. Personalmente creo que el desarrollo que como personaje tiene es bastante bueno, ya que sí establece al personaje en una etapa parecida a Flashpoint, donde debe ocurrir este suceso tan importante para que entienda lo que realmente significa ser un héroe. Y en todo momento, a pesar de que personajes como Batman o Supergirl brillen, se recuerda que la historia y todo aspecto dentro de ella gira en torno a Flash. El tono que manejan con el personaje es sumamente correcto. Su nuevo traje, a pesar de que la máscara no me guste tanto, está muy bien diseñado, y no es algo que el Flash original no utilizaría en esta época. La actuación de Ezra Miller es bastante sorprendente en este ámbito, ya que, como digo, muestran un Barry Allen más responsable, serio, nostálgico, pero que ante nada entiende aquello que como héroe debe sacrificar para salvar a todos. Con respecto a su joven versión, por muchos momentos esta se convierte en lo que detestábamos de esta interpretación de Flash en Justice League, un Barry que prefería ser un payaso burlón en lugar de explotar sus habilidades correctamente. Hay escenas en las que este es tan irritante e insoportable que como que dices, Barry mayor métele un putazo para que se calle. Eso digamos que en cierta parte favorece a su versión original, ya que genera un contraste entre esa intolerable inmadurez y esa necesidad de arreglar las cosas como un verdadero héroe dándose cuenta de sus errores. Por lo que creo que más que ser un héroe es un personaje que completa a Barry en su viaje, y eso se simboliza cuando este le dice que por más de que lo intenten, su madre debe morir a menos que quieran que todo el mundo deje de existir, ya que se demuestra que él entiende que ese es su sacrificio y el precio que debe pagar al ser Flash, mientras que el inexperto Barry se niega a que sea de esa manera. A toda esta ecuación de personajes tenemos a Dark Flash, que antes que nada he de decir que es netamente innecesario en toda la historia. Si bien al principio nos dejan con una intriga por descubrir quién es o qué es lo que quiere, su identidad estaba cantada desde los trailers, y aun cuando se me hizo interesante que lo muestren más que nada como una representación de que Barry es el propio villano de su historia y de alguna forma debe matar a su versión principal para lograr resolver el tema de Zod y las muertes de Batman y Supergirl, no tiene una verdadera razón para intervenir en la historia, además de que es demasiado estúpido como para matarse a sí mismo. Y en cierta parte la trama hace muy complicado entender cómo es que todo tiene relación con él y que su participación tenga un verdadero peso para el desenlace de todo. Realmente si no hubieran tratado de enrollarse tanto en el tema de los viajes de tiempo, del cronoespacio y de las intersecciones, hubieran podido explicar todo muy sencillo y evitar que personajes innecesarios como este aparecieran en la película. Por otro lado tenemos a Batfleck, que digamos que es un buen elemento para la película más que una participación que realmente tenga repercusión en el resto de la historia, ya que así él le diga a Barry que no salve a su mamá, a él le vale un carajo y lo hace. Su participación como Batman es espectacular en una escena llena de epicidad y acción que deja ver todo el potencial que tenía esta versión del Caballero de la Noche en el cine y el universo DC. Sinceramente su entrada con la Batimoto me pareció una total locura, y aunque el CGI y el traje no me terminen de encantar, fue muy satisfactorio ver a Batfleck una última vez en acción. Digamos que en su charla con Barry nos muestran esa gran química que tienen en una relación de mentor y aprendiz, y más allá de que tenga una gran aparición en la entrega, considero que si fue la última vez que aparecerá, siento que fue correcto cómo manejaron esta variante de Batman, ya que con la de Keaton sí tengo un solo problema, y es que jamás nos explican por qué está en ese modo indigente. No sabemos si fue por la muerte de su Robin, de su Alfred, o si es por la pendejada que logró librar a Gotham del crimen. Y digo pendejada porque si en algún momento Bruce llegase a hacerlo, seguiría mejorando la ciudad a través de la compañía. Ya saliendo de eso, me encantó cada una de sus escenas. Se roba la pantalla en cada momento que tiene el traje. Es un gran líder y no es una simple incorporación a la historia, sino que realmente es determinante en el transcurso de esta. Su soundtrack ambienta perfectamente esos instantes de gloria de Michael Keaton porque te transporta a esa esencia de las películas de 1989. Y por si se lo preguntan, su muerte me dolió más que otra cosa. Es una muerte heroica, pero que más que nada representa el viaje del personaje. Un Bruce que, como él mismo lo dice, luchó contra el crimen durante años intentando corregir los errores del pasado, y que su vida lo haya traído a este momento en el que definitivamente no debe salvarse, fue un simbolismo muy adecuado, y sí, fue esta escena en la que lloré como un niño. El puto diálogo es desgarrador y definitivamente si querían hacerlo dramático, me dejaron hecho mierda. El caso de Supergirl es bastante particular, ya que a pesar de que se vea impresionante en escenas de batalla con su traje y que al igual que Batman brilla en pantalla, es un personaje necesario pero incompleto. Incompleto en el sentido de que no trasciende más allá de esa faceta que presenta. No tiene un real desarrollo de personaje y pocas veces se siente carismática en la película. O sea, es como que la presentan así remoribunda y el resto de la película es tipo...
además de que no aparece tanto como esperé. Pensé que iba a ser un poco más importante y que al igual que Keaton iba a tener más peso en la trama, pero al final se queda corta con ese aspecto. Sin embargo, sus motivaciones están muy bien justificadas y es muy inteligente cómo justifican qué pasó con Kal-El y su conflicto personal con el General Zod. Y reitero que en escenas de acción es deslumbrante. Con otros personajes tenemos a los padres de Flash, que particularmente su papá juega el rol de ser literalmente lo que desencadena que Barry termine salvando a su madre, ya que si ella no muere su papá no va a ir a la cárcel. Más allá de eso, es un personaje menor y quien realmente es importante en toda la historia es su madre Nora, ya que ella es el motor y su impulso para viajar en el tiempo y corregir sus errores. Más que un personaje, es el argumento por el cual la película se desarrolla. La interpretación de Maribel Verdú me pareció bastante natural y transmite el amor y cariño que desde los cómics nos han enseñado que ella tiene hacia Barry. Su relación es muy emocional y en esa última escena cuando deben despedirse es muy triste por lo que nos muestran en la película y por más de que sea una adaptación, plasma de forma perfecta el sacrificio de Flash en toda su historia de los cómics. En otros casos tenemos a Zod, que digamos es más despiadado y violento que en Man of Steel, pero no cambia con respecto a esa cinta. Realmente es un buen agregado y justifica la participación de Supergirl, pero no va más allá de eso, y de Faora es realmente un cameo. En personajes menores me parece que Iris West no hace nada en la película, o sea, solo funciona como un interés amoroso que ni siquiera se explora para Barry. No termino de definir si es un personaje innecesario porque es una historia de Flash, pero es que no tiene un rol en toda la trama. Y de Patty y Albert pues fueron buenos guiños a las historias de Barry en los cómics, pero igualmente estén o no estén en la cinta, no afecta en lo absoluto la experiencia que tienes al verla. Bueno, finalmente llegamos aquí. Antes que nada, en este video solo voy a opinar sobre el desenlace de la historia y no voy a explicarlo ni a teorizar porque eso es para el siguiente video. Básicamente cuando Barry restablece el universo y le quita la lata de tomate a su mamá, la pone en un lugar donde el rostro de su padre pueda verse en el video de seguridad para confirmar que él no mató a su mamá. Al declararlo inocente sale del juicio y habla con Bruce Wayne, quien le dice que ya va llegando. Y a pesar de que pensábamos que podía ser el de Ben Affleck como sorpresa o incluso el de Michael, resultó siendo el de George Clooney. Puta madre que resultó siendo verdad. A ver, yo aquí simplemente tengo una pregunta. ¿Por qué carajos? ¿Por qué teniendo tantos Batmans o incluso teniendo la oportunidad de establecer un universo ya con personajes nuevos para construir, nos dejan con más dudas que respuestas? Este final no resuelve nada sino que lo complica más. Y es que como fan de Batman, sigo diciendo que teniendo un Batman como el de Christian Bale, pudiendo reivindicar el camino con el de Ben Affleck, traen al Batman más mierda que pudo existir en la historia del cine. Personalmente tengo esa queja y además que no resolvieron nada. Nos vendieron esta película como el reinicio completo para el DCU y esto aparte de que no reinicia un carajo, lo vuelven más complicado para todos. ¿Será este el Batman del nuevo universo de James Gunn? ¿Ezra Miller seguirá como Flash? No sabemos porque dejan esa pendejada ahí sin responderla. Tan solo imagínense lo diferente que pudo ser si el Bruce Wayne de Ben Affleck aparecía de nuevo. Estaríamos alabando a DC por descagarla de sus errores, pero aquí no sé qué es lo que trataron de hacer. En términos generales siento que desperdiciaron la oportunidad que tenían para arreglar este mierdero, pero esperemos que con el tiempo me trague mis palabras y de alguna forma termine aceptando lo que hicieron en este final. En otros aspectos técnicos de la película, el soundtrack está muy bien realizado. Creo que en cada pista se transmite el sentimiento que se desarrolla en la escena. Por ejemplo, en la primera escena de Batfleck, esas primeras notas traspasan el heroísmo y miedo que Batman infunde al aparecer. El tema principal de Flash en cierta parte tiene unas pocas vibras de la serie de Arrowverse, pero le da ese toque distintivo para que identifiquemos que es del Barry de Ezra Miller. Cuando hay escenas de acción, la música transmite el caos y la epicidad de la batalla, y realmente si es por referencias musicales, me encantó que utilizaran los soundtracks clásicos del Superman de Christopher Reeve y el de Tim Burton de Batman, que está perfectamente utilizado en las escenas del personaje. El tono de la cinta trata de ser serio y a veces se utiliza la comedia, sobre todo por el cómo es la personalidad de esta interpretación de Flash. La primera vez que la vi sentí que no la sobreexplotaban, pero en realidad sí lo hacen con el joven Barry, lo que acompaña su irritable personalidad. Y cuando se debe ser serio y dramático, la película se toma muy en serio esos momentos. Pero ya metiéndonos en otro de los peores aspectos de la película, si no el peor, tenemos el CGI. Y es que a pesar de que digan que se ve así porque fue intencional y que es porque así es como Flash ve las cosas cuando corre, hay un montón de escenas que parecen la cinemática de un juego. Hay otras que parecen el detrás de cámaras de un video de efectos especiales cuando muestran cómo se hacen esas partes, y es que técnicamente la película se veía un poco mal en los trailers por eso, pero ya estando en el
cine no puedes disfrutar del todo cada momento por la incomodidad que sientes de que se vea mal hecho, de que le reste calidad al producto. Puede que una película tenga una muy buena historia y hasta digna de un Oscar, pero si se ve como una mierda no van a alabarla por lo grandiosa que sea la trama, sino por lo mal hecha que esté. Así que The Flash se queda bastante corta en esos aspectos, más aún teniendo en cuenta que si bien el final lo regrabaron 3 veces, el resto de la película estuvo lista desde inicios de 2022, lo que significa que tuvieron un año y medio para poder pulir cada escena y aunque sea que no se viera tan mal. Pero bueno, hemos visto historias con peor CGI y peor trama, así que no está tan mal. Pero no es correcto que entreguen un proyecto mediocre a nivel estético. En definitiva, The Flash no es la mejor película de superhéroes de todos los tiempos, ni la mejor de DC, pero sí es una historia que con amor y respeto por los personajes termina entregándonos una trama muy decente, simple y entretenida. Jamás se olvida que Barry es el protagonista, aun cuando personajes como Supergirl o Batman brillan por sí solos y se roban la pantalla en grandes escenas de acción, siendo importantes agregados para todo el argumento narrativo. El dilema que plantean para Barry con su madre es perfectamente plasmado del cómic a la pantalla y nos transmite un sentimentalismo que te hace incluso llorar en determinadas escenas. El CGI y otros aspectos técnicos están más o menos mal, pero la historia logra opacar esos errores en un 75%, incluso cuando en el mismo guión hay errores. Es una película que tiene el corazón y el propósito definido en un buen rumbo, y que trata a los personajes y la historia de DC con el respeto debido. Tiene grandes apariciones y guiños a este que magnifican la cinta y te hacen pasar grandes momentos viéndola. Desde ver una épica secuencia de acción de Batfleck hasta disfrutar del Superman de Nicolas Cage dándose putazos con una araña gigante, es una narrativa que no puede ser alabada por ser de lo mejor en el género de superhéroes, pero que siendo sencilla y conduciendo a los personajes en un determinado camino, la mayor parte de forma correcta, logra que veas el potencial que todo este universo tiene en el cine. Tal vez sí desperdiciaron la oportunidad de resolver todo el mierdero de una vez por todas, pero demostró que a pesar de todo, DC tiene mucho que dar para los fans. Así que si quieres una película nada complicada de entender, que respeta a los personajes en todos sus aspectos, con nostalgia, emoción y epicidad, no dudes en ver The Flash. Pero esperen que esto no acaba aquí. Por ahora estate pendiente al canal donde próximamente abordaremos en su totalidad lo que se viene en el futuro del universo DC gracias al final de la película y su escena post créditos. Si te ha gustado no se te olvide dejar un like y suscribirte al canal con la campanita para que no te pierdas de próximos videos. Asimismo no se te olvide dejar tu opinión de la película en los comentarios. Y si quieres ver más contenido de The Flash, dale click a todos los videos que puedes ver de ella en el canal ya mismo. Por mi parte esto fue todo, nos vemos en la próxima.